Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes en esta ocasión y también los que están a través de la línea telefónica en Colombia, Venezuela, México, Guatemala y todos los diferentes lugares de la América Latina y también de Norteamérica. Es para mí una bendición muy grande estar en esta tarde con ustedes, esta tarde en la cual se recuerda un evento muy importante ocurrido 2000 años atrás en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y para que en esta mañana o en esta tarde nuestras mentes viajen 2000 años hacia atrás y podamos ver lo ocurrido en Jerusalén. Leemos aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 26 en adelante, y dice así, hablando del día de la crucifixión del Señor, dice, y llevando a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿O qué no hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El Cordero de Dios crucificado. Leemos también San Juan capítulo 1 verso 29 y dice así, hablando de Jesús. Juan, hablando de Jesús, dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios crucificado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para muchas personas que vivieron en los días del Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo fue algo que ellos no comprendieron. Pero el Señor Jesucristo sí comprendía por qué Él estaba aquí en la tierra. Y Él sabía que toda escritura que hablaba de Él tenía que ser cumplida, toda escritura correspondiente a su primera venida. Él sabía estas cosas, por eso Él podía decir: todo lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Y también cuando Él tenía que pasar por momentos difíciles y algunos de sus discípulos no querían, Él les decía: ¿y cómo se cumplirán las escrituras entonces? Porque la vida de Jesús no era otra cosa sino el cumplimiento de las escrituras correspondientes para aquel tiempo, en el cumplimiento de la promesa mesiánica para su primera venida. Por esa causa, el Señor Jesucristo tenía que dar lugar, dar la oportunidad para que todo conforme a la Escritura tuviese cumplimiento, y Él no podía impedir que se cumpliese la Escritura, porque si Él trataba de impedir que la Escritura se cumpliese, todo el programa divino correspondiente para aquel tiempo se echaba a perder. Por eso Él siempre decía: desde niño en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Estar haciendo qué? Cumpliendo cada promesa divina para cada tiempo. Cada cosa que en el programa divino el Mesías tenía que cumplir, allí estaba Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. Cristo, Mesías y ungido significa lo mismo.
Así es que ahí estaba el Señor Jesucristo para que en Él se cumpliera toda escritura correspondiente a la primera venida. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presentó como Cordero de Dios porque a través de la historia del pueblo hebreo y aún desde el comienzo allí en el Génesis, fue instituido al pueblo un Cordero para quitar el pecado del ser humano, para cubrir el pecado con la sangre de ese Cordero, lo cual daba testimonio que en algún momento de la trayectoria de la raza humana aparecería un Cordero perfecto que no cubriría, sino que quitaría el pecado del mundo. Y cuando apareció ese Cordero, era un hombre, no un animal, sino un hombre. Pero el pueblo hebreo tenía esos sustitutos en lo que llegaba el Cordero perfecto, el hombre con ese ministerio y misión de Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ahora, esto no podía llevarse a cabo en cualquier momento, mientras no había llegado el momento exacto, el año, el mes, el día y la hora. Mientras no había llegado, necesitaban los sustitutos. Pero cuando apareció el Mesías allí en la tierra, el Mesías siendo el Cordero de Dios, y ya comenzando su ministerio de la semana número 70 de la profecía de Daniel, él, siendo el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, le decía a las personas que venían a él: tus pecados te son perdonados. Porque allí estaba el que quitaría el pecado del mundo. Ahora, él necesitaba pasar por una etapa en donde su sangre fuera derramada sobre la tierra y así su sangre quitaría el pecado del mundo, quitaría el pecado de todos los hijos de Dios. Los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento habían muerto, pero solamente eran cubiertos sus pecados con los sacrificios que ellos habían llevado a cabo. Pero ellos estaban esperando por el momento preciso en que aquel cordero que ellos sacrificaban se actualizara y se convirtiera en el Cordero de Dios. Jesús era nada menos que el Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba, pero actualizado. Y ellos esperaban por ese sacrificio perfecto para ellos poder resucitar y luego pasar a la presencia de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo conocía todo este programa, porque el Señor Jesucristo no es lo que algunas personas pensaban en aquel tiempo. Un hombre que había nacido de José y de María, no. Aquel Jesús de Nazaret conocido en la tierra de Israel era nada menos que el cumplimiento de la promesa del profeta Isaías, que dijo que la Virgen tendría un hijo, concebiría y daría a luz un hijo, y él dijo que su nombre sería Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Sería el hijo de la Virgen de la cual habló el profeta Isaías. Sería Dios en forma de hombre, visitando la raza humana
para, como Cordero de Dios, quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, Jesús de Nazaret es el pariente cercano de la raza humana, es el pariente redentor, es el familiar cercano, el único que podía redimir la raza humana. Si en aquel viernes el Señor Jesucristo no efectuaba ese sacrificio, la raza humana completa comenzaba una etapa de juicio divino hasta ser destruida la raza humana. Porque la paga del pecado es muerte, y la muerte arroparía el planeta Tierra. Pero el Señor Jesucristo, cuando se rindió a la voluntad de Dios en el Getsemaní, cuando dijo: mas hágase no conforme a mi voluntad, sino a la tuya, allí Él recibió el pecado de toda la raza humana, Él siendo inmortal, porque Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y Él decía: el Hijo del Hombre sube a Jerusalén y será tomado preso, será condenado a muerte, pero después de 3 días se levantará. Así es que Él conocía el programa completo. Y Él sabía que sin su muerte la raza humana estaba perdida. Por eso Él había dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Si Él, 2000 años atrás, no efectuaba ese sacrificio en la cruz del Calvario, en la tierra el Señor Jesucristo estaría caminando como estuvo caminando allá en la tierra de Israel, sin ver muerte, sin morir. El mismo Jesús estaría recorriendo la tierra de Israel, estaría recorriendo el mundo entero, pero sin encontrarse con un ser humano sobre la tierra. Pero por cuanto el programa divino no era Dios en carne humana estar viviendo en la tierra, Él solo, Él tenía que morir para que se cumpliese entonces. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque cuando se siembra un grano de trigo y nace la plantita y luego echa más granos de trigo, son muchos granos de trigo a imagen y semejanza ¿de qué? ¿Del arroz? No. ¿Del maíz? Tampoco. Del grano de trigo que fue sembrado. Por eso la promesa es para los escogidos, que seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado. Ahora, el Señor Jesucristo, como ya hemos visto, siendo el Dios Todopoderoso, que con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión vino a la tierra en un cuerpo de carne nacido de la Virgen María, para luego morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, conociendo que es Dios manifestado en carne, como dice San Pablo
en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Por eso, cuando le preguntó Felipe a Jesús, pues Jesús siempre estaba hablando del Padre. Jesús, frente a Felipe, recibe una pregunta muy importante, o pide una petición de parte de Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con ustedes y todavía no me has conocido. Tú no sabes que el Padre está en mí. No dijo Dios cuando Jesús fue bautizado y también en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. ¿Dónde estaba el Padre? En Jesús. Allí estaba morando, porque Jesús era el nuevo templo divino. Ya Dios había salido, el Padre había salido del templo literal que el pueblo hebreo tenía allá en Jerusalén, y estaba ¿dónde? En Jesús, el templo humano, y estaba llevando a cabo una obra divina. Ahora le dice Jesús: ¿no sabes que el Padre está en mí y yo en el Padre? El Padre celestial, Dios con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, estaba habitando en Jesús de Nazaret. Fue la primera ocasión en que Dios se hizo hombre. La primera ocasión en que Dios se creó un cuerpo humano, un cuerpo parecido o semejante a los seres humanos, para vivir en él y llevar a cabo la obra de redención como Cordero de Dios. Por eso San Juan dice en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él era en el principio con Dios, y por Él todas las cosas fueron hechas, fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. ¿Y quién era ese? Jesús de Nazaret, el Verbo que es Dios hecho carne. Y cuando estuvo entre los seres humanos, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo recibió, no lo comprendió. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, porque era nada menos que Dios en forma humana, caminando entre los seres humanos. Por esa causa, Él podía quitar el pecado del mundo, el único que lo podía quitar. Por esa causa, rendido a ese programa divino, a la voluntad divina, caminó hacia adelante en el programa divino y fue llevado al Calvario, fue crucificado
y allí murió en la cruz del Calvario. Hubo tinieblas sobre la tierra desde la hora tercera. Veamos aquí, hubo tinieblas sobre la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, de 12 a 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, ahí llegó el gran momento en que el velo del templo se rasgó y el sol se oscureció. Hubo tinieblas sobre la tierra de la hora sexta a la hora novena, y hubo algo tan grande que el templo experimentó algo muy importante. El velo del templo se rasgó, y ellos, cuando vieron eso, podían ver el arca del pacto, podían ver todo lo que estaba allá adentro, y ver que ya sobre el arca del pacto no estaba Dios, porque Dios se había mudado de templo. Él estaba en Jesús de Nazaret. Ahora encontramos que cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Él ahí quitó el pecado del mundo. El sacrificio fue hecho perfecto, por un cordero perfecto, con una sangre perfecta. Y cuando eso ocurrió, el paraíso se llenó de alegría, pues todo pecado que estaba cubierto con la sangre de los corderos fue quitado. Y así se efectuó el sacrificio del Cordero de Dios, del cual Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hemos visto cómo se cumplieron las Escrituras, y hemos visto cómo el mundo religioso de aquel tiempo, los líderes religiosos y políticos, estaban viendo el cumplimiento de las Escrituras. Lo estaban viendo de una forma equivocada para ellos, porque ellos pensaban que Jesús de Nazaret no era el Mesías, no era Cristo, no era el Rey de Israel. Y los mismos gobernantes, dice, que se burlaban de él, dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora vean ustedes que cuando un hombre enviado de Dios cumple, y en él se cumple la Escritura para el tiempo en que él está viviendo, y se cumplen esas fases difíciles, esas fases de sufrimiento, de problemas y de luchas, vean ustedes que hay burla de parte de las personas
que no pueden darse cuenta que se está cumpliendo la Escritura. Vean ustedes, hasta los gobernantes, dice aquí, que se burlaban de Jesús, mofándose de Jesús. Ellos no podían ver la verdad del programa divino para aquel tiempo. Y vean ustedes cómo también los líderes religiosos estaban muy contentos porque había muerto el hombre que había revolucionado a Israel, trayéndole a Israel un nuevo mensaje dispensacional, el cual ellos no comprendían, porque ellos tenían el mensaje de la ley y no querían pasar a un nuevo mensaje dispensacional y a una nueva dispensación. Pero Dios tiene un programa y nadie le va a impedir a Dios que Él lleve a cabo su programa. Él lleva a cabo su programa, se oponga quien se oponga. Vean ustedes, los gobernantes estaban opuestos al programa de Dios. Los líderes religiosos, la religión hebrea del judaísmo, estaba opuesta al programa de Dios con todos sus líderes también. Y las demás sectas religiosas. Pero con todo y eso, se llevó a cabo el programa divino. Así como se llevó a cabo en el tiempo de Moisés. Aunque fue endurecido el corazón del faraón, se llevó a cabo el programa de Dios a través de Moisés y fue libertado el pueblo. Porque cuando hay oposición contra el programa divino, usted no puede tener miedo. Usted tiene que pensar, algo tiene que cumplirse y lo han de hacer estas personas que tienen sus corazones endurecidos. Se tendrán que levantar en contra del programa de Dios para que se cumpla alguna escritura. Y así también son probados los que han creído la palabra. Porque el que ha creído la palabra se agarra firmemente de esa palabra, porque no hay otra cosa para él. Porque en Cristo la palabra, el verbo, está la vida. Y no se puede soltar de la palabra, porque no hay vida en otro lugar. No hay vida eterna sino en Cristo la palabra. Lo demás aquí en la tierra son las añadiduras de la vida, que no tienen promesas de llevar al ser humano a la vida eterna. Por eso dijo Jesús: ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y al fin pierde su alma? De nada le sirve. Lo único que tiene valor para toda la eternidad es el programa divino, es la palabra cuando se manifiesta. Ahora, ven ustedes que la vida del ser humano sin Cristo, sin la palabra, no tiene ningún significado. Significado tiene la vida de aquel que tiene a Cristo la palabra, porque tiene la vida, porque mis palabras son espíritu y son vida. Así es que el que basa su fe, su esperanza y su futuro en otra cosa que no sea la palabra, ha fundado su casa sobre la arena. El que
ha fundado su vida sobre la palabra, ha fundado su vida sobre la roca. Porque Cristo es la palabra. Y cuando Cristo, la palabra, se revela para una edad o una dispensación, ahí está la vida manifestada. Cuando las personas lo reciben, están recibiendo a Cristo, la palabra, en su manifestación para esa edad o esa dispensación. Por lo tanto, están recibiendo la vida y están recibiendo palabras de vida eterna. Pero cuando las personas se rebelan en contra de esa manifestación de Dios para esa edad o para esa dispensación, y se mofan como se mofaron estos gobernantes y como se mofaron los líderes religiosos que rechazaron a Jesús y querían su muerte, y actúan en la forma en que actuaron aquellos líderes religiosos y líderes políticos, mofándose y rechazando esa manifestación divina en carne humana. En cada edad y en cada dispensación han hecho el equivalente a lo que hicieron aquel día de la crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando se levantan en contra de la manifestación de Dios por medio del mensajero que Él tiene para cada edad o dispensación, les es contado en esa forma. Cuando hablan en contra de esa manifestación divina del velo de carne y de la manifestación que se está llevando a cabo, les es contada esa actuación como crucifixión de Cristo nuevamente. Están crucificando a Cristo nuevamente. Por lo tanto, no hay otro sacrificio para esas personas, sino una horrenda esperanza de juicio. Y para este tiempo final, los juicios de la gran tribulación vendrán sobre la raza humana. Y así como vinieron sobre el pueblo hebreo por ellos tener parte en la crucifixión del Señor al pedir que Jesús fuese crucificado y al decir su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vean ustedes que el pueblo hebreo, luego de la muerte del Señor Jesucristo, no ha podido levantarse como en los días de David y en los días de Salomón, porque los juicios divinos por la crucifixión del Señor Jesucristo, esa sangre inocente derramada en la cruz del Calvario, por 2000 años aproximadamente, ha sido demandada del pueblo hebreo. Por esa causa han sido perseguidos, han sido destruidos, su templo fue destruido, ellos han sido perseguidos de una nación a otra. Hitler y Mussolini y Stalin por poco los matan a todos. Millones de hebreos, de judíos murieron en esos tiempos de persecuciones, porque
la sangre estaba siendo demandada de ellos, la sangre del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, el pueblo gentil también es responsable de la muerte del Señor Jesucristo, porque fue el imperio romano el que crucificó al Señor Jesucristo. Y fueron aquellos soldados romanos también los que se mofaron del Señor, los que le pusieron una corona de espinas, los que le colocaron un manto como de rey para mofarse de él. Le colocaron un palo en su mano como un cetro, y después lo tomaban ese palo y golpeaban al Señor Jesucristo. Todo eso es demandado del reino de los gentiles que estaba en los pies o en las piernas de hierro, el imperio romano. Pero ese juicio en toda su plenitud será derramado en este tiempo final, en la etapa del reino de los gentiles, el reino romano, el reino o imperio romano, en la parte de los pies de hierro y de barro cocido. Ahí es que la ira del Dios viviente, del Dios vivo, la ira de nuestro Dios será derramada en toda su plenitud. Y dice que esa piedra hiere a la imagen en los pies de hierro y barro cocido y desmenuza esos pies y toda la imagen, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice que sopló el viento y se los llevó como tamo del verano. Así es que en este tiempo final, el reino de los gentiles recibirá los juicios divinos. Ahora, el reino de los gentiles, por cuanto a través de las 7 edades ha crucificado a Cristo, al rechazar al mensajero con la palabra de cada edad, a Cristo en el mensajero, y luego en este tiempo final, en la nueva dispensación del evangelio del reino, en este tiempo final, el reino de los gentiles será responsable por toda palabra y acción en contra de la manifestación del Señor Jesucristo en esta nueva dispensación. Y le será contado todo, como le fue contado al pueblo hebreo. Y será la segunda crucifixión del Señor en una forma actualizada. Le será contada como una segunda crucifixión. Por lo tanto, los juicios divinos caerán sobre el reino de los gentiles. Dios tiene una ley, y conforme a su ley divina es que Él juzga, es que Él sentencia cuando tiene que sentenciar, y así Él lleva a cabo todo lo que Él prometió. Por eso dice: la hora de su ira ha llegado. Y el profeta Malaquías dijo: y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos,
y no les dejará ni raíz ni rama. A los pies de hierro y de barro cocido no les dejará ni raíz ni rama. Ahora ese es el juicio divino para el reino gentil que estará en el fin del tiempo, en el reino del anticristo, representado en los pies de hierro y de barro cocido. Ahora, vean ustedes cómo en este tiempo final, todo lo que aconteció allá se efectúa en una forma actualizada. Vean ustedes que sobre la tierra para el fin del tiempo habrá tinieblas sobre la tierra, el sol se oscurecerá también, todas estas cosas, porque Dios tendrá como nación a otro hijo al cual va a libertar. Así como libertó al pueblo hebreo y a Jesús, y vinieron tinieblas sobre la tierra, vendrán tinieblas también sobre la tierra durante la gran tribulación. Para su hijo Israel, para su liberación. Y para los escogidos, los hijos de Dios de entre los gentiles, para nosotros habrá una bendición muy grande. Y sobre los gentiles ya hay tinieblas y oscuridad, tinieblas espirituales, oscuridad espiritual. Y todo esto se está moviendo y los gentiles no han comprendido lo que está ocurriendo. Solamente saber que todavía entre los gentiles está la creencia de que el ser humano desciende del mono, eso muestra que están en oscuridad espiritual. Con todos los adelantos científicos, con todas las computadoras que han hecho y todos los cohetes que han tirado y satélites y viajes a otros lugares, y todavía piensan que el ser humano desciende del mono. Y si desciende del mono según creen algunos, ¿por qué están buscando para las estrellas? Deben buscar para la selva entonces, y no para las estrellas. Porque si creen que desciende del mono, pues deben buscar su origen allá en la selva. Pero están buscando para las estrellas. Los hijos de Dios vienen del cielo y están representados en las estrellas. Por eso estamos esperando un cambio, una transformación para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo y ser miles o millones de veces o miles o millones de veces superiores a lo que somos en este tiempo. Y no por orgullo ni nada de esto, sino porque queremos ser totalmente perfectos como el Señor Jesucristo. Con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos hizo perfectos. Ahora estamos esperando que en ese proceso de la perfección llegue el momento de la perfección de nuestro cuerpo, que viene con la transformación del cuerpo. Ahora, vean ustedes, la muerte del Señor Jesucristo allá tuvo un propósito. Sin ella
no tendríamos nosotros esperanza en una vida eterna. No tendríamos esperanza en un cuerpo eterno. Estaríamos en tinieblas, no entenderíamos nada, pues el único pueblo que tenía un conocimiento correcto acerca de Dios era el pueblo hebreo. Los gentiles más bien lo que tenían eran religiones paganas y un sinnúmero de cosas, algunas imitando a la del pueblo hebreo, pero la única religión que estaba bien era la religión del pueblo hebreo. Ahora encontramos que los gentiles estaban en tinieblas, necesitaban luz espiritual, y el que dijo yo soy la luz del mundo se movió a los gentiles, recorriendo su sendero entre los gentiles a través de las edades, para en este tiempo final regresar a todos los hijos de Dios a su herencia, a la vida eterna, lo cual estamos nosotros esperando en este tiempo final. Ahora hemos visto el propósito de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie podía llevar a cabo la redención excepto el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario, quitó el pecado del mundo, y de ahí en adelante todos los niños que han nacido en la tierra han nacido sin pecado. Por eso los niños van al cielo si mueren. No hay que estar preocupados por los niños tanto como por nosotros en ese sentido. Siempre instruyendo al niño en su carrera, instruyéndolo en el programa divino, porque él llegará a un momento en que tendrá conciencia del bien y del mal, y entonces ya tendrá que responder por su propia vida. Así es que estamos viendo todo esto que aconteció 2000 años atrás, y hemos visto que fue para bendición de cada uno de nosotros. La escritura tenía que cumplirse, el Señor Jesucristo sabía que tenía que cumplirse, si no, la raza humana completa sería destruida. Y vean ustedes que aunque se estaba cumpliendo la escritura, la gente no comprendía. La gente estaba malinterpretando la vida de Jesús. Estaba malinterpretando los hechos de Jesús, los milagros de Jesús. Todo el ministerio de Jesús fue malinterpretado por las personas de aquel tiempo, y los discípulos, que eran los más que conocían, no comprendían todo lo que estaba aconteciendo. Pero ellos comprendían una cosa, y fue lo que Jesús la pregunta que Jesús les hizo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y él les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él les dijo en otra ocasión, ¿quieren ustedes marcharse también? Porque las personas estaban marchando por algunas cosas que dijo Jesús, cuando dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, porque no hay vida eterna fuera del Señor Jesucristo. Y luego dijo, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba en la tierra, pero siendo omnipresente, siendo Dios manifestado en carne, era omnipresente, por lo tanto estaba en la tierra y estaba en el cielo.
Porque él cuando hablaba del Padre decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando quisieron que le mostrara el Padre, y cuando ellos no comprendían, Jesús dijo, tú no sabes que el Padre está en mí. Y él decía que estaba en el cielo. Y después dijo que estaba en él. Porque para Dios no hay limitaciones. Dios es omnipresente. Ahora, vean ustedes el Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, encarnado, manifestado en carne humana, llevó a cabo el sacrificio por el pecado del mundo, cumplió las profecías que hablaban acerca de él. Porque para que se cumpla el programa divino para una edad o una dispensación, se tiene que cumplir todo lo que corresponde para ese tiempo, lo cual está en la palabra. O sea, no puede dejar una parte sin ser cumplida. Tiene que reunir todo lo que fue profetizado. Por eso aquí vean ustedes, estaba profetizado acerca de Cristo el Mesías en el capítulo 53 de Isaías y también en el 52. Leamos aquí el 52, verso 13 al 15 y luego continuamos con el capítulo 53 y dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos pueblos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ve usted por qué él se hizo mortal? Porque Dios cargó en él todos nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte. Así es que todo el pecado y todos los pecados de todos los seres humanos fueron colocados sobre el Señor Jesucristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora ven ustedes, cuando le preguntaban algunas cosas, él se quedaba callado, para que se cumpliera la Escritura. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. La expiación por el pecado de los hijos de Dios. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, uno a cada lado. Allí en la cruz del Calvario 2 pecadores estaban allí muriendo, y él estaba también allí. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando él dijo: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, ahí estaba orando por los transgresores que habían pedido su muerte. Vean ustedes cómo este capítulo 53 de Isaías, el Señor Jesucristo lo cumplió. Y falta de este capítulo las bendiciones que son producidas por la muerte del Señor Jesucristo. Un sinnúmero de bendiciones que faltan por ser cumplidas, las cuales serán cumplidas también. Así es que ven ustedes que el Señor Jesucristo no podía ser entendido completamente por sus discípulos, y menos por los que no estaban de acuerdo con él. Pero con todo y eso, se estaba cumpliendo la Escritura, porque la Escritura cumplimiento tiene. 2000 años pasados, podemos mirar hacia allá y ver la bendición tan grande que trajo la muerte del Señor Jesucristo. Por eso le damos gracias a Dios por el Cordero que fue enviado para morir por cada uno de nosotros. Gracias al Cordero de Dios, usted y yo estamos viviendo aquí en la tierra y viviremos por toda la eternidad, tendremos una vida eterna. Él dijo: sed perfectos como mi Padre es perfecto. En la cruz del Calvario, Él nos hizo perfectos a todos nosotros. Porque Dios no es como los seres humanos, que miran a la persona y lo miran para decir que la persona es tal cosa por las cosas que ha pasado en la vida. Pero Dios mira a sus hijos no por las cosas que sus hijos han hecho, sino por lo que hizo el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Él nos ve perfectos por ese sacrificio de la cruz del Calvario. Así es que vean ustedes en la forma en que Dios mira a sus hijos. Los ve a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora,
Estamos en el fin del tiempo, en donde el Señor se manifiesta como león de la tribu de Judá. Así como Juan dijo 2000 años atrás, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el fin del tiempo, en el mensaje del precursor de la segunda venida del Señor, está anunciado el león de la tribu de Judá. Y es presentado en el mensaje traído por el precursor de la segunda venida, es presentado al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, cambiándose de Cordero a león de la tribu de Judá, para llevar a cabo su obra de reclamo de todo lo que les redimió con su sangre preciosa. Así es que estamos en un tiempo muy importante. Y, como les dije, toda persona o nación que en el fin del tiempo se levante en contra de la manifestación del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, tendrá delante de Dios una sentencia, por cuanto lo que estará haciendo será equivalente a la crucifixión del Señor Jesucristo 2000 años atrás. En la manifestación de Cordero de Dios era para morir, para ser crucificado. En la manifestación como león de la tribu de Judá, no es para morir por el pecado del pueblo, porque ya Él lo quitó. Es para reclamar todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Ahora se levantarán muchos contra el Cordero de Dios, el cual ya estará en su obra de Rey de reyes y Señor de señores, que es la obra del león de la tribu de Judá. Vean aquí estos que se levantarán contra él. Apocalipsis capítulo 17, verso 11 en adelante dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así es que vean ustedes, allá en la primera venida del Señor como Cordero de Dios, pelearon contra Él, lo crucificaron y aparentemente se salieron con la suya. Pero le vinieron juicios al pueblo hebreo, y los gentiles piensan que crucificaron a Jesús de Nazaret y nada les vendrá a ellos. Ya le han venido bastantes plagas, juicios, pero en el fin del tiempo dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Rey de reyes y Señor de señores. Será el final del reino gentil. Será la equivocación mayor
que hará el reino gentil encabezado en el anticristo en el fin del tiempo. Así es que vean ustedes todo lo que está aconteciendo en este tiempo, lo que continuará aconteciendo, pero nosotros estamos del lado victorioso para obtener la gran victoria del amor divino. Los que están con Él son llamados, fieles y elegidos, los escogidos de Dios. En esta ocasión, el Cordero de Dios se ha convertido en el león de la tribu de Judá. Y por cuanto se ha convertido en el león de la tribu de Judá, las cosas no serán como en el tiempo pasado. Ahora, Moisés en una ocasión recibió orden de herir la roca para que salieran aguas de la roca para el pueblo. Y eso representa la primera venida del Señor y su crucifixión. Fue herido en la cruz del Calvario. Luego, por segunda vez, la roca tenía que dar agua en otro sitio. Y Dios le dijo: no hieras la roca, sino háblale a la roca. Porque Cristo no sería crucificado dos veces. Moisés no le habló, sino que hirió la roca, lo cual representa una segunda crucifixión. Y por cuanto no puede ser crucificado dos veces literalmente, entonces la segunda es espiritual. Y así como Moisés no pudo entrar a la tierra prometida en el cuerpo físico que tenía, ninguna persona que sea hallado en la segunda crucifixión, crucificando a Cristo por segunda vez, en su venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, toda persona que sea hallado crucificando a Cristo por segunda vez, espiritualmente, no podrá entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo, ni del nuevo reino, el reino milenial. Estamos en un tiempo muy, pero que muy importante, en el cual tenemos grandes bendiciones, las cuales estamos aprovechando y las aprovecharemos hasta el máximo en el tiempo que nos queda aquí en la tierra. Y estaremos brazo a brazo con el Señor Jesucristo en su manifestación como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Hemos visto el Cordero de Dios crucificado 2000 años atrás, y hoy estamos viendo al Cordero de Dios convirtiéndose en el león de la tribu de Judá, en el rey de reyes y señor de señores, el cual espiritualmente es crucificado, pero espiritualmente. Cuando hablan
en contra de su manifestación. Y se mofan en contra de su manifestación. Eso equivale para los que lo hagan a la crucifixión que se llevó a cabo en Jerusalén 2000 años atrás. Que Dios nos ayude a todos a estar siempre brazo a brazo en este tiempo final con el Cordero de Dios como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su manifestación y en su obra de reclamo correspondiente al fin del tiempo. El Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Lo hemos visto en la cruz del Calvario y luego Él desciende a las partes más bajas, como dice la Escritura, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Y luego pasa al paraíso y luego resucita el domingo de resurrección, de lo cual hablaremos el próximo domingo. El Cordero de Dios crucificado para nuestra justificación, para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado suyo, el pecado mío, y hacer de cada uno de nosotros personas perfectas ante la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y hacia adelante con el Cordero de Dios en este tiempo final, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Pasen todos muy buenas tardes. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta tarde. Ya en la noche estaremos por aquí nuevamente para escuchar a los que han estado trabajando. Quizás no sean a todos, sino a un grupo de personas que nuestro hermano Bermúdez pueda entrevistar para escuchar su testimonio de cómo surgió para ellos el trabajar aquí en la obra que se está llevando a cabo, cuál es la experiencia que ellos tienen en cuanto a la obra que están llevando a cabo, y todas estas cosas que son muy bonitas, escucharlas de las personas que trabajan en la obra. Así como ustedes escuchan el testimonio de los ministros de cómo Dios los ha bendecido, cómo ellos comenzaron a trabajar en la obra en los diferentes países, así también los que han estado trabajando en esta obra, la cual esperamos que pronto esté terminada. Ellos han tenido una experiencia muy bonita y esperamos en esta noche escuchar la experiencia de la mayor parte de las personas que han estado trabajando. Hasta los niños han trabajado también en esta obra. Los que han aprovechado el tiempo y lo han hecho han tenido una gran bendición de parte de Dios que ellos han aprovechado. Como tuvieron muchos niños en el tiempo de Jesús y en el tiempo de otros profetas y de otros mensajeros, en este tiempo a los niños también han tenido una bendición muy grande. Y los padres que le han ayudado para que puedan venir a hacer alguna cosita aquí en la labor que se hace, han sido padres que han deseado la bendición de Dios para sus hijos. Lo que desea todo padre y toda madre, que Dios bendiga a sus hijos, que la bendición de Dios sea para sus hijos. Pues los que han aprovechado esta oportunidad, han aprovechado la oportunidad para que la bendición de Dios venga sobre estos niños que también han trabajado aquí. Y también los mayores, los que han venido y han hecho algo,
han aprovechado esa bendición. Y algunos que no han podido venir, pero que han colaborado económicamente y han orado también han aprovechado esa bendición. Y yo creo que todos o casi todos hemos aprovechado esa bendición y esa oportunidad que Dios nos ha dado en este tiempo final. Y yo digo, mi deseo es que en esta labor que estamos haciendo se cumplan las escrituras que faltan por ser cumplidas en esta hora final. Y que se cumplan en nosotros disfrutando este nuevo local que está siendo preparado. Y en cuanto a lo que hemos hecho, está todo almacenado en el reino. No se ha perdido nada. Y si alguno pues puede decir, pero y no han desperdiciado alguna cosa material o dinero o algo, no se preocupe por eso, el suyo está seguro. El que lo haya desperdiciado, a ese se le va a descontar. Así que ve cómo usted está tranquilito. Por eso ustedes me ven que yo cuando le digo a alguna persona a tal labor o colaboro con la persona con dinero o con equipo o con lo que sea, algunas personas pueden decir, pero como que no se preocupa tanto para ver si gastan bien si no desperdician el dinero o lo que se les ha sido dado. El que lo desperdicie es el que se perjudica. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo a sus discípulos, que no se pierda nada, recojan todo lo que sobró, porque hasta lo que sobra sirve para otra ocasión? Él nos enseñó que en su reino todo sirve, no se pierde nada. Imagínense, Él dijo de los escogidos, nadie los arrebatará de mis manos. O sea, ni uno de ellos se perderá. Por eso, todo lo que usted pone en la obra de Dios, todo es bien utilizado en su obra. Por eso, a mí me gusta trabajar en la obra de Dios, continuaré trabajando en la obra de Dios y todo lo que yo tengo es del Señor Jesucristo. Así es que ahí es donde yo aseguro bien todo lo que Él me da. Eso fue lo que Él nos dijo. Hagan tesoro, ¿dónde? En los cielos, en el reino de Dios. Donde ahí no hay ladrones, donde no hay quien le robe lo que usted coloca en el reino de Dios. Y yo me alegro mucho de que ustedes todos sean personas entendidas, que han aprovechado bien las oportunidades que Dios nos ha dado a través de los años para almacenar tesoros en el cielo. Yo estoy muy contento en ver que todos ustedes han comprendido bien el programa divino y que hemos almacenado grandes tesoros allá, y solamente podemos decir una cosa: hemos almacenado grandes tesoros allá y los que nos faltan, porque continuaremos almacenando tesoros allá. Esto como que es otro mensaje, pero ya el mensaje de esta tarde, el Cordero de Dios crucificado, pues ya lo hemos visto, y como lo hemos visto, por eso trabajamos en su obra, entendemos todo su programa y no nos cansaremos de trabajar en su obra, de estar en su obra, para que se cumplan todas las escrituras que faltan por ser cumplidas. Bueno, yo creo que si nuestro hermano Bermúdez se mueve hacia acá,
podemos pasarle la parte a él. Que Dios bendiga a nuestro hermano Bermúdez, a cada uno de ustedes aquí presentes, a cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes países de la América Latina y también de Norteamérica. Que Dios les guarde, les ayude, les guíe, les prospere en todo y les use grandemente en su reino. Pasen todos muy buenas tardes. Gracias a Dios. Vamos a estar de pie para ser despedidos y estaremos acá esta noche.